Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Acabamos de escuchar un fragmento de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, interpretado y musicalizado por Manu Chao. Hoy, en Contracorriente, queremos prestar un especial lugar a la lucha del EZLN, quienes a propósito convocan a una movilización el próximo 8 de junio para pedir un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Somos Valentina Peralta y Janet Ortega, esto es Contracorriente. Antes de presentarles a nuestra invitada especial, queremos dar un contexto previo para aquellos oyentes cuyo primer acercamiento a la lucha zapatista será este podcast. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento que nace de la unión, de una fuerte organización colectiva con el objetivo de un cambio estructural, de libertad y de justicia. Tomando como referencia la entrevista al subcomandante insurgente Marcos, realizada en julio de 1994, es preciso mencionar que el zapatismo se divide en 4 etapas. Primera etapa, el inicio. En esta etapa, el Ejército Zapatista inicia como un grupo guerrillero establecido en la Selva Lacandona. Una vez ahí, se inicia un proceso de adaptación al medio, a vivir en la montaña y organizarse militarmente. Es importante aclarar que el Ejército Zapatista surge con la idea de ser una organización político-militar. Durante esta primera etapa se da un hecho importante, que es la integración de las mujeres a la lucha zapatista. Segunda etapa, transformación. En esta etapa, el planteamiento de la lucha zapatista coincide con los objetivos de otros pobladores indígenas, sobre todo en la cuestión de autodefensa. Se da un primer choque entre dos concepciones, la concepción militar y una organización político-militar y antidemocrática. Pero con la integración de más gente, el movimiento se inclina en favor de la estructura democrática. Tercera etapa, ampliación. Durante esta etapa, se borra la línea entre la Fuerza Armada y la Fuerza Civil. Además, se termina de imponer la forma de gobierno, es decir, la forma en la que las comunidades deciden sobre el EZLN. También hay una masificación, entran miles de combatientes y muchas decenas de bases de apoyo. Cuarta etapa, ya basta. Es aquí cuando se cierran las posibilidades de un tránsito pacífico o legal. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista le declara la guerra al Estado mexicano. Esto le abre las puertas a una quinta etapa, que es el conocimiento internacional del Ejército Zapatista y su cambio a un neozapatismo cuyas bases ideológicas no se encasillan en las que habían tenido previamente. Dicho esto, es momento de presentar a nuestra invitada. 3, 2, 1. El día de hoy nos acompaña Libertad, socióloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien nos ayudará a tener una visión más extensa de lo que implica el movimiento zapatista, a través de una entrevista. ¿Listo? Bueno, primero, gracias por aceptar nuestra invitación a colaborar un poco en el podcast que tenemos con esta entrevista. Nuestro tema general es antineoliberalismo. Estamos como que criticando varios temas de antineoliberalismo. Y para esta entrevista queríamos como enfocarnos un poco en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces elegimos invitarte porque conocemos que tienes como un gran acercamiento a este tema y estás como que muy involucrada en esto. Por eso nos pareció como una excelente idea tenerte de invitada por todo el conocimiento que tienes y todo tu activismo. Entonces, nuestra primera pregunta está un poco encaminada a la idea que dentro del capitalismo, pues el papel público de la mujer es un poco vulnerado, o sea, como que se pasa a un papel secundario, sobre todo cuando se habla de movimientos sociales, políticos y todo eso, pero en el zapatismo ocurre algo particular, que es que
este papel se vuelve fundamental, ¿no? Quienes participan mucho en la lucha son mujeres. Entonces queríamos preguntarte, ¿cuál consideras que es el papel de las mujeres en la lucha zapatista? ¿Cuál es su importancia? ¿Quiénes Ujú, participan? Todo eso. sí. Bueno, muchas gracias también por la invitación y por tus palabras. Creo que es como muy fundamental en general el papel que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres como cuidadoras y reproductoras de la vida, ¿no? Y que es bien importante poner esos cuidados al centro de la vida, porque pues al final es lo que nos sostiene y en muchos movimientos también el papel, sobre todo de las mujeres, es pues alimentar de forma como literal y metafórica esos movimientos sociales, como en las ollas comunes, en las fogatas, como preparando los alimentos y que la cocina entonces y el área de preparado de la comida se vuelve un espacio fundamental y de reunión. Eso por un lado. Por otro lado, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está integrada la Ley Revolucionaria de Mujeres, que consta de 10 leyes, no, de 7 súper importantes que están como en internet y también fueron las que revisamos en una clase. Y pues fueron mismas leyes que las compañeras exigieron, que ellas fueron quienes, eh, pues desde pensar y reflexionar cuáles eran sus necesidades, se establecieron y que, no sé, desde acá, desde una mirada en la ciudad, nos pueden parecer tan básicas, pero es como tan necesario, por ejemplo, pues que podamos tener derecho a decidir si queremos o no queremos tener hijas, hijos, cuántos hijos queremos tener, así como tener acceso a la educación y que eso se ha vuelto pues fundamental para que el movimiento también pueda seguir caminando, ¿no? Es como dicen las compañeras que mientras una mujer avance no hay hombre que retroceda. Entonces, eso también eh, influye en que estén dentro de la misma estructura militar, ¿no? O sea, que ellas tengan sus propios grupos de la milicia, que puedan recibir la misma educación, la misma preparación, pues decidiendo en cuál campo es en el que quieren estar. Y una de las figuras más representantes, pues fue la comandanta Ramona, eh, que también fue una imagen como muy poderosa. eh, en los 90s 2000, pues ver a una mujer sotzil, pequeña, porque pues ella era chiquita, al frente de la vocería de un movimiento, ¿no? Y que ahora pues son cosas que se reflexionan mucho desde los distintos feminismos en la actualidad, como esa intersección, como le llaman, ¿no? Entre esta crítica o esta mirada de género, eh, de clase, racial, y entonces y que en ese momento entonces llevan a la avanzada, ¿no? Em, y, y que al mismo tiempo nos dan, pues, sí, como enseñanzas muy fuertes, ¿no? Como muy poderosas en cuanto a em, qué es lo que sucede para que en los caracoles zapatistas no haya ningún feminicidio, ¿no? Que eso totalmente va de la mano con la lucha que llevan las compañeras zapatistas y que esto pasa, bueno, eso es algo como que empieza a sonar mucho, que es un dato como que nos impacta mucho y lo comparten sobre todo en el encuentro de mujeres en los caracoles, bueno, en el caracol allá en Chiapas, en el primer encuentro, el segundo, no sé cuándo fue el primero, digo, en dónde fue el primero, en cuál caracol, el segundo sí estuve y fue en el semillero Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona, y como un comunicado que dan es como, bueno, compañeras, la cuenta que nosotras tenemos que rendirles a ustedes es que no hay ningún feminicidio acá, ¿no? O sea, acá nuestra vida no corre peligro.
y que eso también podemos reflexionar cómo va de la mano con que no está permitido el consumo de sustancias, ¿no? De drogas dentro de los caracoles, sobre todo teniendo esta reflexión de qué es lo que ocasiona en los varones el consumo, ingerir estas sustancias, ¿no? En relación con la violencia, pero también que si se quiere llevar una lucha anticapitalista, necesariamente tiene que ser antipatriarcal también, y necesariamente tiene que ser anticolonial también, ¿no? Sí, sí. Justo iba, mientras hablabas, estaba pensando en esto, que pues dada la naturaleza del movimiento zapatista que es anticapitalista, antineoliberal, anticolonial, también tiene que ser antipatriarcal sí o sí, ¿no? Porque parte importante de este capitalismo es esta subordinación del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, si se quiere terminar con esa estructura capitalista, también se tiene que terminar con la estructura patriarcal. Entonces, muchísimas gracias por la información en la primera pregunta. Nuestra segunda pregunta está un poco encaminada a temas actuales que también has hablado mucho de esto, por lo menos en los espacios que compartimos, que es el de la clase de violencia, sobre qué implicaciones tiene el corredor interoceánico en el zapatismo y en la lucha anticapitalista en general. Uh-huh. Sí, bueno, el que sobre todo tiene implicaciones sobre los caracoles zapatistas específicamente es el Tren Maya, porque llega a estar más próximo por la zona en la que está ubicada a los caracoles, ¿no? Y también eso implica que en la parte sur-sureste, sí, el Tren Maya y el interoceánico, pero el Tren Maya es el que está más cerca del territorio, implica que hay tramos, hay partes de la construcción de los trenes que fueron concesionadas al ejército. Esto implica que las obras de infraestructura están bajo encargo de un orden militar, ¿no? Y a partir de ahí es que se integran los megaproyectos del sur-sureste como un programa de reordenamiento territorial que también servirá como un filtro migratorio, ¿no? El Tren Maya, bueno, la frontera Chiapas-Guatemala es el primer filtro migratorio. De ahí el segundo filtro migratorio es el Tren Maya, ¿no? También es la intención que tiene. El tercer filtro migratorio sería el interoceánico, lo que dejaría la frontera norte México-Estados Unidos como el último filtro migratorio, pero que realmente ya quedaría limpio, por así decirlo, ¿no? Y esto en orden de el movimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí es que estas construcciones en el sur-sureste, también específicamente del Tren Maya, van acompañadas de la construcción de otras infraestructuras militares, como aeropuerto, carretera, hoteles, sobre todo cuarteles de la Guardia Nacional, lo que aumenta el proceso, endurece, recrudece, vuelve más peligroso, alarmante el proceso de militarización en la zona sur-sureste, que sobre todo Chiapas es uno de los lugares en México más militarizados, ¿no? Muy cerca de los caracoles pusieron cuarteles del ejército mexicano. Entonces esto hace que se siga endureciendo este proceso, sobre todo ahora que a partir de que se estableció el gobierno actual han habido mínimo 10 ataques públicos que se han hecho públicos a las comunidades zapatistas. De hecho, hoy 8 de junio es la acción global para exigir el alto a la guerra en Chiapas, el alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, porque Chiapas está al borde de una guerra, ¿no? De un conflicto debido a tanto la complicidad de las estructuras militares como de los grupos criminales, ¿no? Que amenazan estas prácticas autonómicas, autogestivas, estas otras formas de vivir que se salen del capitalismo.
Entonces, así es como los megaproyectos van de la mano con este proceso de militarización que pone en riesgo movimientos sociales, movimientos comunitarios, pueblos indígenas, pueblos originarios, y que eso también ya, o sea, hay estudios que comprueban cómo los procesos de militarización aumentan los niveles de violencia, ¿no? Específicamente contra mujeres, contra infancias o contra cuerpos feminizados. Sí, claro. Pues gracias por mencionar también lo de la movilización de hoy, que es a las 4 p.m. del Ángel al Zócalo, si no me equivoco, justamente para pedir un alto contra esta violencia hacia los pueblos zapatistas, además de todos los puntos como la salud de sus compañeros que están pidiendo en esta movilización. Entonces, también pues aprovechamos el podcast que para eso, como para darle difusión a esta movilización. Y ahora, pues te presento a mi compañera Janet. Ella es Janet Ortega, también nos está ayudando en este proyecto del podcast. Y le dejo a ella la siguiente pregunta. Pequeña pausa. Antes de pasar a nuestra compañera Janet, queremos hacer un segundo episodio, por lo cual este terminará en la pregunta del Tren Maya. Gracias por su atención. Nosotras fuimos Valentina Peralta y Janet Ortega. Nos vemos en la segunda parte. Gracias por su atención y esto fue Contracorriente.